En este momento se acaba de iniciar la grabación de nuestra sesión síncrona del 19 de noviembre, correspondiente a nuestro módulo 2 de nuestra UCA, Pensamiento Complejo para la Argumentación, y el módulo 2 es Pensamiento Complejo en Red y Rizomático. Bien, el día de hoy, si están de acuerdo, vamos a hacer una breve recuperación de cómo nos fue. No sé si ustedes han leído ya la retroalimentación a su primera colaboración en el foro de integración de nuestra UCA. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, alguna duda sobre la retroalimentación? Algo que no haya quedado claro. ¿No? ¿Nadie? ¿No? Bien, entonces, si me lo permiten, yo tengo algunas cosas que comentar al respecto y son las siguientes. Miren, nuestro foro integrador de aprendizaje eh, llevaba por nombre la complejidad social frente a la tecnología. Y el propósito de este foro era incentivar en ustedes la capacidad de análisis y de reflexión, una reflexión crítica, un análisis crítico sobre la realidad, algún aspecto, algún elemento de la realidad, desde la perspectiva o desde el enfoque del pensamiento complejo. Y para eso lo íbamos a hacer a partir de nuestro caso de estudio, Ciudad Solar. Hay algunos elementos que quisiera que nos quedaran claros, porque es algo con lo que vamos a estar trabajando todo el resto de la UCA, ¿no? Para empezar, que desde el pensamiento complejo, la realidad o los fenómenos que ocurren en la realidad son parte siempre de un sistema, y que hay sistemas abiertos. Desde el pensamiento complejo, los sistemas por lo general son de naturaleza abierta y están abiertos a la interacción, a la influencia con otros sistemas. Y que cuando hablamos de un sistema o del análisis de un sistema, nos estamos refiriendo al análisis de los distintos componentes que lo conforman y que en una serie de, en una condición de equilibrio, le configuran, le dan una cierta estructura. Cuando alguno de esos componentes o varios de esos componentes son alterados, se desequilibran, pues entonces esta estructura del sistema puede cambiar. Y en el momento de esos cambios pueden emerger, pueden originarse otras cualidades, otras condiciones u otros componentes que van a dar origen a un nuevo sistema. ¿Sí? Bien. Entonces, entre estos elementos al interior del sistema hay también relaciones, hay también interacciones, también hay interdependencia, así como el propio sistema con otros sistemas abiertos, ¿no? Teniendo esto en cuenta, cuando entonces tomamos como ejemplo, por un lado, el incidente crítico del cambio climático y como estudio de caso específico Ciudad Solar, en nuestro foro de integración, lo que estábamos buscando pues era que todos los conceptos básicos del primer módulo fueran efectivamente integrados en su análisis al momento de que dieran respuesta a dos preguntas. La primera pregunta, que consistía
en reflexionar sobre cómo afectan o cómo impactan las diferencias culturales y socioeconómicas para la adopción de nuevas tecnologías, ¿no? Y eso aterrizarlo concretamente a Ciudad Solar. Eh, y tengo que decirles que la mayoría del grupo, la mayor parte de personas del grupo, eh, habló solo de una parte de esas diferencias, ¿no? O sea, habló específicamente, sí, de las diferencias culturales, o más bien de las culturas que son menos proclives al cambio o que son mucho más cerradas o más arraigadas a sus costumbres, ¿no? Y no hablaron, no preguntaron sobre cómo podría ser la adopción de las nuevas tecnologías en culturas que son más abiertas, ¿no? Que no son tan cerradas. Igualmente, también sesgaron su respuesta hacia aquellas diferencias socioeconómicas o hacia, más bien hacia las condiciones socioeconómicas de carencia o de vulnerabilidad económica o de comunidades con acceso a recursos limitados, ¿no? Y no hablaron de cómo es esa adopción tecnológica en las comunidades del resto de Gradiente, o sea, qué pasa con las que sí tienen más recursos disponibles, las que tienen acceso a mayores oportunidades de educación, a incluso estar en contacto con otras culturas, ¿no? Que también forma parte pues, de esas diferencias y de por qué ahí es más aparentemente más fácil o común la adopción de nuevas tecnologías. Prácticamente nadie lo abordó, ¿no? Entonces, es obviamente, en esta primera respuesta, se notó más, porque en la segunda pregunta, pues, era mucho más dirigida, ¿no? Tenía que ver con un proceso formativo, no necesariamente de índole formal, pero sí en generar nuevas capacidades, nuevas habilidades, en compartir herramientas teóricas, herramientas metodológicas para que las personas en comunidades vulnerables, pudieran, asimilar con mayor facilidad, las nuevas tecnologías, ¿no? Adelante, Berenice. Hola maestra, buenas tardes Buenas tardes. compañeros. Maestra, yo algo bueno, no sé si me pudiera aclarar una pequeña duda. Yo en algunas participaciones de mis compañeros leí que decía que la adopción de técnicos para poder, o sea, que capacitaran al sector vulnerable. Yo sí tengo esa duda porque no entendí muy bien esas participaciones o qué quisieron decir mis compañeros con esa adopción de incluir pues sí, a capacitadores para que les enseñen a utilizar la energía solar, maestra. No sé si pueda consultar mi duda, perdón. Es que, bueno, es una duda que surgió. Sí, gracias, Berenice. Bueno, si Sí. me lo preguntas a mí, yo voy a decirte cómo lo estoy considerando que ellos lo presentaron, ¿no? Porque sí, efectivamente fueron varias personas las que hicieron eso, las que comentaron esa condición, ¿no? Y fíjense que desde la complejidad, ahí es donde uno se da cuenta, entre otras cosas, de que no necesariamente estamos asumiendo los contenidos del pensamiento complejo y que seguimos pensando de manera lineal. Y cuando le preguntamos, me van a disculpar que se los diga así, cuando le preguntamos a la inteligencia artificial para que nos responda, la inteligencia artificial nos va a responder, si le preguntamos linealmente, nos va a responder linealmente, por un lado.
porque es inteligencia, sí, pero es artificial, ¿no? O sea, está programada en función de qué es lo que le preguntas, por un lado. Por otro lado, también tiene que ver con qué información es la que alimenta a la inteligencia artificial. Si las primeras entradas a las que le estamos dando el valor de la consulta provienen del sector empresarial, la mayor parte de la responsabilidad entre la adopción o no de nuevas tecnologías no va a ser un problema de la tecnología o de quién fabrica la tecnología, sino sino del consumidor final, ¿no? En este caso, las comunidades vulnerables. Y además va a considerar en esta linealidad también se dan relaciones de jerarquía. Entonces, cuando hablamos de que las comunidades vulnerables, si es el caso de que no cuentan con los elementos técnicos para hacer uso de las nuevas tecnologías, entonces necesitan que alguien les capacite, una persona externa. Entonces, estas personas externas son esos técnicos, esas personas técnicas que van a ir a capacitar a las comunidades para usar las nuevas tecnologías, que es algo que por supuesto ocurre mucho, por supuesto, porque tiene que ver con quién diseña la nueva tecnología. En este caso estamos hablando de paneles solares, ¿no? ¿Dónde se compran esos paneles solares? ¿Quién los instala? ¿Quién les da mantenimiento? Si no hay un proceso participativo previo que haya incorporado desde inicio a la comunidad, entonces no serán integrantes de la comunidad quienes estén presentes en todas esas distintas etapas del proceso, sino que serán personas externas. Y efectivamente se generan dependencias, ¿no? Pero esta es como una visión o una hilación argumentativa que se origina en considerar que pues en las comunidades vulnerables nadie sabe el uso de las nuevas tecnologías y tiene que venir alguien de fuera a enseñarles, ¿no? Y esa es una forma de análisis de ese problema, pero si se dan cuenta, es un análisis que está planteado en términos lineales, no del pensamiento complejo. Entonces, hay otros hilos argumentativos en donde sí, efectivamente, lo que haces es, bueno, si, si la propuesta de la dotación o de la incorporación de tecnologías limpias en comunidades vulnerables es una propuesta participativa, aunque la iniciativa original sea de alguna institución gubernamental o de alguna institución de la sociedad civil o incluso como parte de los programas de responsabilidad social o de responsabilidad ambiental de alguna empresa, y que sea como parte de una donación, de un servicio a la comunidad, si se genera de manera participativa, hay casos en los que las tecnologías se diseñan junto con la comunidad y se ejecutan o se implementan junto con la comunidad. Y las habilidades teórico-metodológicas más especializadas sí efectivamente vienen desde el exterior, ¿no? Desde las personas que han estudiado ingeniería, que han estudiado el diseño, que son físicas, etcétera, etcétera, ¿no? Ingenieros civiles, etcétera, dependiendo del área. Pero la experiencia, el conocimiento
por ejemplo, de en dónde los rayos del sol durante todo el día o la mayor parte del día no tienen obstáculo de sombra, en la mayor cantidad de días al año, ese conocimiento lo tiene la gente de la comunidad, no lo tiene el técnico externo. Entonces, son elementos que no salieron a flote, que no se vieron en sus respuestas, por ejemplo. Y entonces, aquí va mi invitación y mi solicitud también, con mucho respeto, pero también queriendo que asuman la parte que les corresponde en su proceso formativo. Que cuando le consulten a la inteligencia artificial en sus actividades subsecuentes, lo hagan primero considerando a la inteligencia artificial como una herramienta, no como la entidad que les va a hacer la tarea. Primero. Segundo, no quiere decir que no utilicen la inteligencia artificial. Utilícenla. Pero para que le puedan sacar el mejor provecho, el mayor provecho, ustedes tienen que pasar por un proceso de reflexión para entender qué es lo que se les está pidiendo, que reflexionen primero, es decir, tienen que asimilar los contenidos, problematizar, ¿no? Pero además problematizar de manera compleja. Y entonces sí, ya preguntarle a la inteligencia artificial. Si ya hacen todo ese proceso ustedes en su cabeza, aunque dos, tres personas entreguen prácticamente el mismo texto, que esa es la otra cosa que ocurre, que prácticamente entregan el mismo texto, pues por lo menos me habré dado cuenta de que ya supieron cómo preguntar, ¿no? Entonces, tómense su formación profesional en serio. Respétense sobre todo a ustedes y respeten el gremio y el espacio laboral en donde seguramente aspiran, quieren o están ya ejerciendo, ¿no? Yo es la única invitación que les hago, sean conscientes de lo que están preguntando y cómo lo están preguntando. Y en esta ocasión pudieron ver como buenas calificaciones en general para casi todas las personas. Porque pues tampoco es mi intención ni hacerles sentir mal ni ponerles baja calificación. Cada quien aquí somos personas adultas. Entonces, lo que sí es que tengo que decirles, pues que claro que me di cuenta, ¿no? Entonces, yo les invito a que sí usen la inteligencia artificial, la usen con responsabilidad y que resuelvan ustedes por su cuenta y riesgo las actividades tanto para los foros como para las tareas auténticas. Si no, finalmente el asunto va en detrimento de ustedes, ¿no? Y de su formación, nada más. Y bueno, también por eso es necesario que les quede claro por qué se nota todavía que no han introyectado los contenidos del pensamiento complejo, ¿no? Por cómo fueron sus respuestas, porque entonces llamaron a cuentas a las dimensiones más obvias, ¿no? La dimensión cultural, la dimensión social, la dimensión económica, se olvidaron de la dimensión política, se olvidaron de la dimensión ambiental, se olvidaron de cómo son las particularidades de las comunidades indígenas. No todas son cerradas y no todas es verdad que rechacen la tecnología o que no tengan acceso a la tecnología. Eso no es verdad. Entonces, también consideren que lo que dice la inteligencia artificial viene sesgado y no por un asunto ideológico, sino que viene sesgado también por cómo es alimentado el algoritmo con la información más recurrente, que más se solicita, ¿no? Para que también pongan atención en eso.
Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Berenice, adelante. Perdón, maestra, gracias. Pues bueno, yo en lo particular sí, yo le agradezco, ¿no? Por esa parte de la cuestión del pensamiento complejo, porque ahorita que lo comenta yo en mi participación, pues sí me fui más por la cuestión socioeconómica, cultural, este, pero no incluí, como usted bien comenta, la cuestión o la parte de las tecnologías que ya están implementadas, por ejemplo, en este caso en la Ciudad de México, ¿no? Que si bien han servido de soporte, bueno, por lo que leí que todavía hay como mucho trabajo por hacer, precisamente por las políticas públicas que se implementan, ¿no? Inclusive el gobierno hoy en día implementa sí esas políticas, pero no se fija en el sesgo de la población minoritaria, vaya, de escasos recursos. Inclusive leía también que también, perdón, no tiene servicio a agua potable, que era lo que puede servir a lo mejor para la energía solar, ¿no? Entonces, prácticamente eso, maestra, que sí, yo la verdad no lo abordé tanto desde esa perspectiva, no vi como más allá y pues sí le agradezco. Gracias, Berenice. Sí, o sea, miren, también algo que debemos considerar es que rara vez vamos a encontrar algo que sea perfecto, ¿no? Algún producto humano que sea perfecto. Este, para quienes son padres y madres de familia, pues claro que sus hijos son productos perfectos, ¿no? Y así debe ser, evidentemente. Digo, yo no soy madre, pero sí soy hija. Entonces, pero me refiero a que cualquier otro producto derivado de la actividad humana rara vez son perfectos, ¿no? O son impecables. De hecho, por eso es que apenas estamos introduciendo en la formación profesional estas nuevas formas de entender el mundo, de analizar la realidad, ¿no? También ese es el sentido de que tengamos esta materia, esta UCA, en esta carrera, ¿no? En administración y comercio, porque de ordinario estas materias pues no tendrían por qué, en una formación tradicional, convencional de lo que venía entendiéndose como la administración y el comercio, seguramente estas materias no tendrían sentido. Pero la realidad es tan cambiante, los niveles de incertidumbre son tales en la realidad real, dicen por ahí algunas personas, que aprender a leer el mundo y a conocer el mundo desde otras miradas se hace también necesario. Entonces, por eso estamos aquí. Por eso también aprovechemos esta oportunidad. Si bien no para dominar la aplicación de los principios del pensamiento complejo, por lo menos sí para acercarnos a ellos y poder entender no solamente en nuestra vida profesional o en nuestra vida estudiantil, sino incluso, como bien lo dice también el documento de inicio de presentación de nuestra UCA, sino también para incorporarlo en nuestras actividades cotidianas a nivel familiar, con la relación con los amigos, ¿no? Con los entornos más cercanos, cómo resolvemos nuestro día a día, ¿no? ¿Alguien tiene algún otro comentario que hacer sobre el primer foro, sobre el foro integrador? Si no hay más comentarios, entonces nos apuramos porque ya son las 6 para ver los contenidos del módulo 2. Bien, entonces comenzamos. Muchas gracias, Berenice, por tus intervenciones. Bien, miren, chicos, entonces, nuestro módulo 2 es pensamiento complejo, pensamiento en red y pensamiento rizomático. Y ahora el propósito de los contenidos de este módulo y sobre todo el propósito hacia donde nos queremos conducir, tanto con la tarea auténtica como con el foro reforzador de aprendizaje que vamos a ver al final, es que desarrollemos o comencemos a desarrollar la capacidad del pensamiento complejo, pero ahora en red y rizomático, ¿no? Ahorita vamos a ver de qué se trata cada cosa. Para que a partir de estos tipos de pensamiento
también nosotros comencemos a generar habilidades, aptitudes para el pensamiento crítico y también para la autonomía reflexiva con perspectiva humanista. Entendida la autonomía reflexiva, ojo, como nuestra capacidad individual para poder reflexionar sobre los procesos que ocurren en la realidad y definir una postura al respecto. Pero que esa postura no esté suelta sobre la nada o como veleta al vaivén de cualquier situación, sino que frente a estos elementos de crisis civilizatoria y de crisis ambiental, lo que más se necesita es recuperar la esencia de lo humano, de lo que nos hace ser personas humanas, la solidaridad, la colaboración, el acompañamiento, ¿sí? Por eso se habla de no cualquier tipo de reflexión, sino de una reflexión con perspectiva humanista. Para que entonces podamos desde otro lugar menos individualista, menos egoísta, podamos abordar la solución de las problemáticas que se dan en este entorno actual, ¿no? Y que efectivamente nuestras propuestas de solución o nuestra creatividad, nuestra intención de innovar sea mucho más abarcadora, mucho más integral y mucho más empática, ¿no? Y por eso también, nuevamente, tomamos al cambio climático como nuestro gran incidente crítico, ¿sí? Eso es lo que queremos hacer con este módulo 2. El módulo 2 tiene 6 grandes apartados. Quienes ya están leyendo sus notas del contenido nuclear, bueno, pues entonces sabrán que tenemos como primer punto las nociones del pensamiento complejo, como segundo punto la diferencia entre problema y problematización, luego lo que son las características que definen al aprendizaje en red, el aprendizaje rizomático y el aprendizaje conectivista, cómo llegamos luego al pensamiento crítico propositivo, en qué consiste o hacia dónde se tiene que dirigir esta autonomía reflexiva con perspectiva humanista y finalmente las habilidades blandas, ¿sí? Me voy de rapidito. En el momento en que tengan una duda, córtenme, por favor. ¿Vale? Bien, sobre las nociones del pensamiento complejo, bueno, en su contenido nuclear se abordan a varios autores desde varias disciplinas para un poco representar cómo ha venido evolucionando y cómo ha sido alimentado, cómo ha sido enriquecido desde distintas ciencias, distintas disciplinas científicas, nuestra noción del pensamiento complejo, lo que nos trae aquí, ¿no? Se resaltan algunos autores, entre ellos un biólogo, Bateson, que es uno de los padres de la cibernética, ¿no? Él es un biólogo y estudioso de la ecología, y desde ahí lo que les puedo decir que uno de los primeros estudios o de las disciplinas científicas que hace evidente la complejidad de las relaciones, de las interacciones, en este caso en el mundo natural, es precisamente pues la ecología, ¿no? Porque es cuando decimos que hay que ayudar a la ecología, pues yo ya no procuro decir nada porque es una lucha perdida, pero cada vez que decimos, vamos a ayudar a la ecología, es como pensar, ay, sí, ayudemos a la medicina, ¿no? La ecología es una ciencia, una disciplina científica, entonces no necesita que le ayuden, pero el medio ambiente sí necesita que seamos personas responsables, ¿no? Entonces, bueno, regreso. La ecología es una ciencia que estudia las interacciones entre los distintos seres vivos y su medio abiótico. Entonces, estamos hablando de seres vivos de los 5 reinos, de hongos, bacterias, animales, plantas, protistas, que no son ni animales ni plantas, pero tampoco son hongos. Esos son los protistas. Y el suelo, el aire, el agua,
el clima, ¿no? La temperatura, la distribución de los distintos ecosistemas, los flujos energéticos entre cada nivel trófico. ¿Se acuerdan de lo que vimos, de lo que estudiaron en la secundaria, las cadenas tróficas, de las hierbas se alimentan de micronutrientes del suelo, llega un animal herbívoro, se come la hierba, llega un animal carnívoro, se come al animal herbívoro, y así son los distintos niveles de la cadena trófica. Todas esas cosas generan intercambios de energía. Todo eso lo estudia la ecología y hay un montón de relaciones, hay un montón de interacciones en los ecosistemas. De ahí viene esta primera noción de sistema abierto, de sistema con flujos de energía, y eso nos lo da este biólogo que también fue antropólogo, que es Bateson, ¿no? Entonces él habla de la realidad o de la naturaleza como un sistema complejo. Luego tenemos a Edgar Morin, que es un filósofo, sociólogo francés, que todavía vive, tiene ya 104 años el señor, y sigue produciendo y sigue lúcido. Entonces él, ya lo vimos en el módulo anterior, propone este nuevo paradigma del pensamiento complejo, con ciertos principios. No propone un método como tal, sino que para él lo que hay que hacer es atravesar o trascender el método científico y simplemente abrirse a nuevas posibilidades y no cerrarse o no reducir la realidad, por un lado, y por otro lado, a no pensar que los conocimientos que se van produciendo son absolutos, son verdades totales, sino que son verdades para un momento y que conforme el sistema va cambiando, pues esas verdades también pueden cambiar, ¿no? Porque van a emerger nuevas condiciones. Y de ahí entonces, también la idea de que todos estos sistemas, sus interacciones al interior y al exterior, pues siempre están en un movimiento constante, son dinámicas, y por tanto la realidad también está en movimiento constante, es dinámica y es cambiante, ¿no? En nuestro contenido nuclear no se dice, no se aborda, pero por ahí de los años 70, un biólogo chileno, Maturana, junto con otro colega, Varela y Maturana, acuñaron el término de la autopoiesis como una característica de los seres vivos. Ellos lo trabajan primero a partir de la teoría celular, en donde dicen que una característica de lo vivo es que los seres vivos, en este caso hablemos de las células, los organelos celulares, tienen la capacidad de autoproducirse, de autogenerarse y de autoestructurarse, de tal suerte que esa capacidad hace posible que el sistema se mantenga íntegro. Entonces, eso como una capacidad de los seres vivos, ¿no? La autogeneración, la autoproducción, ¿no? Entonces, esa propuesta de Maturana de los años 70, Luhmann, un sociólogo, se la jala hacia los sistemas sociales complejos, en el mismo sentido. Entonces, Luhmann lo que dice es que también los sistemas sociales complejos, que los sistemas sociales son complejos y que conservan junto, al igual que las propiedades para los seres vivos de autopoiesis, también los sistemas sociales complejos son autopoiéticos. Un ejemplo que se maneja en nuestro contenido nuclear es el de la economía, como un sistema complejo que se autorregula, se autorreferencia y se autoproduce, y que lo hace de manera aislada del resto de dimensiones de la realidad, ¿no? Pues sí, pero pues no, ¿no? Maturana y Varela nunca estuvieron muy convencidos, muy de acuerdo de que se tomara así tan literalmente, y casi hasta de manera superficial, esta propuesta conceptual suya de la autopoiesis hacia la sociología. Pero bueno, solamente les platico que hay esa discrepancia.
y que Luhmann al final, aun cuando no fuera compartida esta noción con los propios autores de la autopoiesis, pues no dejan de ser elementos que nos ayudan a entender de otra manera o de estudiar de otra manera también a los sistemas sociales, ¿no? Y entonces podemos identificar estas nuevas características que propone Luhmann, como la autopoiesis y la autorreferenciación y la autoorganización y también la contingencia en los sistemas sociales complejos, ¿no? Y de ahí también lo jalamos hacia el estudio del cambio climático, como nuestro gran nodo de origen para el análisis de la realidad en esta materia, y podemos identificar que efectivamente hay algunos de estos elementos, ¿no? De los que han hablado todos estos pensadores que nos han ayudado a ir construyendo toda la perspectiva del pensamiento complejo o de la complejidad, ¿no? Yo en la diapositiva les pongo ahí un recuadro donde en los recuadros verdes, perdón, donde vemos como tres grandes elementos, ¿no? Por un lado el pensamiento complejo, por otro lado el pensamiento sistemático, sistémico u holístico y las ciencias de la complejidad. El pensamiento sistemático u holístico reconoce todas las interacciones, las interrelaciones, las interdependencias de los sistemas, parte también de la teoría de sistemas, pero incluye la dimensión espiritual de manera muy fuerte, ¿no? Y de aquí, por ejemplo, de este pensamiento holístico, no sé si ustedes han escuchado hablar acerca de la teoría de Gaia, que dice muchas cosas, pero entre ellas quizá la más disruptiva es la de considerar a la Tierra como un superorganismo vivo, y por tanto con todas las interacciones abiertas, ¿no? Posibles también, y que no es un ente aislado ni del sistema solar ni del resto del universo, ¿no? También de aquí se pueden como aglutinar algunas posturas como New Age también, en este pensamiento holístico, ¿no? El pensamiento complejo pues tiene una cercanía mucho más explícita con la epistemología como una corriente filosófica y como un nuevo paradigma del conocimiento, ¿no? O sea, una nueva forma de pensar de manera general, mucho más integradora. Y las ciencias de la complejidad son la aplicación material de la teoría de sistemas, ¿no? Básicamente, y de la cibernética. Entonces, de aquí las ciencias de la complejidad, hablamos de la mecatrónica, la aeronáutica, la física cuántica inclusive, ¿no? Y muchas otras disciplinas híbridas que han estado emergiendo en los últimos 40 años, ¿no? Mucho, por ejemplo, de todos estos estudios de la inteligencia artificial, y de esto que veíamos de la generación de autómatas en el módulo anterior, se ubican más como en este recuadro, ¿no? De las ciencias de la complejidad. Y bueno, esta siguiente esquema, pues intenta resumir todo lo que les acabo de decir, ¿no? Como toda la complejización de relaciones entre los distintos niveles conceptuales de las distintas propuestas de cada uno de estos pensadores y del estado actual de las relaciones entre el pensamiento complejo, las ciencias de la complejidad y el pensamiento sistémico u holístico, ¿no? Que hay grandes elementos en los que coinciden,
Aquí nada más creo que de las cosas que no hemos hablado es como de lo que es la entropía y la negentropía, que bueno, pues que son simplemente los flujos de orden y de desorden, ¿no? Toda la energía que se libera que se está intercambiando en los niveles de entropía y en los de negentropía, que es equilibrio y desequilibrio del sistema, ¿no? Por eso están relacionados con el otro recuadro de autoecoorganización o autopoiesis, ¿no? Híjole, bien. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta, alguna duda de lo que hemos hablado? Bueno, de lo que les he platicado. Digo, nada que no hayan ya revisado en su contenido nuclear, pero este, estoy intentando también retomar esos contenidos desde otro lugar, ¿no? Y también con otras referencias, este, para acompañarles en el proceso, pero díganme ustedes si vamos bien o si me regreso. Vamos bien, maestra, gracias. Gracias, Berenice. Bien, entonces, dicho todo lo anterior, entre el pensamiento lineal o reduccionista y el pensamiento complejo, en tanto que son formas distintas de ver la realidad, de analizar la realidad, pues también parten de definiciones distintas al momento de analizar esta realidad. Y en este caso vamos a hablar de las condiciones negativas o perjudiciales. Por un lado, desde el pensamiento lineal, que son los problemas, y desde el pensamiento complejo, que son aquellas condiciones que alteran el sistema y que necesitan ser resueltas de alguna manera, y que son la problematización de la realidad, ¿no? Entonces, están en niveles distintos de análisis, porque mientras en el pensamiento lineal las relaciones son directas de causa, efecto, solución, y por tanto un problema es una condición negativa que necesita ser resuelta, ¿sí? Pero que en el pensamiento complejo son emergencias o son fenómenos de la realidad que ocurren a partir de las emergencias de los componentes del sistema que alteran al sistema. No sabemos si esa alteración es para bien o para mal, si son positivas o si son negativas. Solo alteran al sistema y necesitan ser también resueltas para que no generen una mayor alteración del sistema, ¿sí? O para que su resolución implique un cambio en el sistema, pero sin mayor disrupción también, ¿sí? Y hay ocasiones en que esto tampoco puede ser controlado y ocurre un cambio en el sistema de tal magnitud que ese sistema deja de ser y emerge otro sistema completamente distinto, ¿sí? ¿Queda clara la diferencia entre problema y problematización? ¿Sí? ¿No? Problema, condición negativa, condición que debe ser resuelta. Hay una relación lineal, causa, efecto, solución. Y en el pensamiento complejo, la problematización es incorporar todos los elementos, todos los componentes del sistema para resolver la alteración, la emergencia que está alterando el sistema. Eso es la problematización.
Sí, son dos procesos reflexivos distintos. Gracias, Mónica. Bien, entonces, hay una propuesta por parte de Lara y colaboradores donde ellos dicen que la problematización o que el proceso de reflexión en la problematización también implica un elemento objetivo y un elemento subjetivo, ¿no? El elemento objetivo es lo que está ocurriendo materialmente, o sea, lo que ocurre en la realidad, eh, lo quiera o no lo quiera quien padece o quien recibe o quien observa el problema. Es decir, como dice la diapositiva, lo que representa la realidad tal como es. Y el elemento subjetivo que tiene que ver con cómo desearían las personas, los grupos sociales, que experimentan el problema, que ocurrieran las cosas, ¿no? Y esto implica una gran gama de condiciones subjetivas, que son sus deseos, sus aspiraciones, sus expectativas, las metas que tienen, ¿no? Y obviamente esto no solamente tiene que ver con lo que personas o grupos sociales desde la subjetividad humana construyen, sino también puede relacionarse con lo que desde las instituciones, las comunidades, como grupos sociales, también se constituyen, ¿no? Desde lo interior. Cómo ve la institución el problema y cómo lo piensa, cómo diseña la solución y cómo la implementa, ¿no? También las metas que se propone, ¿no? Y entonces, en nuestro contenido nuclear, muy asertivamente, me parece, se aborda el tema, por ejemplo, del cambio climático y que el cambio climático siempre lo hemos visto como un problema de las cuestiones, de los ciclos naturales, de los ciclos de la Tierra que se han visto incrementados, sí, por la actividad humana, sobre todo por el consumo de energía fósil, ¿no? El petróleo y todos sus derivados, y hasta ahí. Y entonces nos ponen a todas las personas a cambiar nuestra vida, nuestros ritmos de vida, para generar menos emisiones de carbono, etcétera, lo que ya conocemos, ¿no? Que es una forma convencional, reduccionista, de ver el cambio climático, pero no se ha problematizado. Entonces, lo problematizamos en el momento en que incorporamos todas las diferencias, toda la diversidad de elementos que están inmiscuidos en el cambio climático. Tan solo porque somos las personas humanas, los seres humanos, quienes hemos incrementado el ritmo de los ciclos de la naturaleza, en este caso del ciclo natural de calentamiento del planeta que ocurre cada cientos o miles de años y que ahora con nuestra actividad eso se ha acelerado. Pero nuestra actividad no es aislada, sino que nuestra actividad responde a distintos modelos de desarrollo, distintos modos de consumo energético, ¿no? Distintos modos o un modo dominante de extracción de recursos, ¿no? Que nos ha llevado a esta condición de crisis. Entonces, el análisis de todos los elementos que están inmiscuidos en el cambio climático no solamente tiene que ver con la evidencia científica y con la propuesta de nuevas tecnologías, sino que resolver, mitigar o adaptarnos al cambio climático implica un montón de modificaciones, un montón de propuestas innovadoras en todas las dimensiones de la vida humana. De tal suerte que incluso implica que cambiemos la manera en cómo nos hemos venido desarrollando, la manera en cómo consumimos la energía, la manera en cómo funcionamos cotidianamente como sociedades en todo el mundo,
¿no? Y evidentemente esas formas en cómo funcionamos como sociedades en todo el mundo no son homogéneas. Son también, como en nuestra pregunta del módulo anterior, hay diferencias culturales y hay diferencias socioeconómicas y también hay un aporte diferenciado a la crisis climática, ¿no? ¿Hasta aquí hay alguna duda? No, maestra, todo bien, gracias. Gracias. Bien, Ninguna más. entonces, gracias, Mónica. Entonces, estos elementos son también importantes de considerar porque para su tarea auténtica y su foro reforzador, bueno, van a tener que trabajar ahora con un problema perverso, ¿no? Es decir, tienen que, del cambio climático, de todo esto que implica el cambio climático, van a tener que escoger una parte, bien sean los procesos de deforestación, las inundaciones, la desertificación, la baja productividad de las granjas, de los cultivos, la alteración este, de los periodos de lluvia. Algo tendrán que escoger o un problema de incremento de los niveles de pobreza, etcétera, etcétera. Y lo van a tener que analizar bajo estos elementos. Entonces sí es importante que quede claro esta diferencia entre problema y problematización y entre los elementos objetivos y subjetivos de la problematización, ¿no? Entonces, hay que considerar que estos problemas perversos son desordenados, caóticos, ¿no? No están mal definidos porque estén mal definidos, o sea, porque no se haya hecho bien la definición, sino porque no corresponden como a elementos que se hayan categorizado de manera previa, o sea, que se hayan definido de manera previa. Entonces, en realidad no es que estén desde mi perspectiva, no es que estén ni bien ni mal definidos, sino que no alcanzamos a definirlos, ¿no? Los tenemos más bien indefinidos. ¿Por qué? Porque no podemos definir propiamente dónde principian y dónde acaban, ¿no? Y entonces lo que hacemos es agarrar como un pedacito de esa realidad y en función de eso, sin olvidar la complejidad de todo el sistema, intentar incidir, ¿no? En ese problema. Entonces, hay que considerar que cualquier iniciativa de resolución de esos problemas perversos pueden incidir positivamente en esa problematización, pero también nos va a generar cambios en otros elementos del sistema. Entonces, hay que hacer lo posible por medio alcanzar a ver qué cosas podrían modificar en los otros elementos del sistema, ¿no? Como una especie de carambola, como cuando jugamos billar, ¿no? Y entonces, cuando hablamos de un objeto de estudio problematizado, es decir, que lo analizamos desde la perspectiva de la complejidad, en primera instancia lo que estamos haciendo es cuestionar el enfoque tradicional con el que antes se analizaba la realidad, es decir, del pensamiento lineal, ¿no? Y al hacerlo así, o sea, al cuestionar este enfoque, también nos vamos haciendo preguntas nuevas, por un lado, pero también vamos aprendiendo a preguntar de una manera distinta. Ya no buscamos en nuestras preguntas relaciones lineales, sino que en nuestras preguntas buscamos entender cómo funcionan las interacciones que se están dando en el sistema. Esto quiere decir que al buscar cómo se están dando las interacciones en el sistema, lo que ahora estamos explorando es cómo
interactúan los distintos actores, los distintos contextos y los distintos factores que nos están dando ese objeto de estudio, en este caso, el cambio climático. ¿Sí? Sí, maestra, gracias. Ok. Bien. Y entonces, ¿cómo le hacemos para entender si me lo permiten decirlo así, cómo le hacemos para entender esta locura, no? Bueno, hay estrategias. Entre ellas tenemos, bueno, el aprendizaje en red, el aprendizaje rizomático y el aprendizaje conectivista. Entonces, mucho de lo que hacemos nosotros, hablando ya concretamente del aprendizaje en red, mucho de lo que hacemos nosotros cuando consultamos un tutorial en cualquier plataforma digital, lo que estamos haciendo es formar parte de un proceso de aprendizaje en red, ¿no? Sí, sí, puedes entrar. A ver, permítanme copiar. ¿Alguien le puede copiar la liga de acceso a Nayeli y pasársela aquí por el chat? Déjame ver si ahorita rápidamente la puedo. Sí, ubicar. Ya, aquí la tengo. Copiar. Perdone, discúlpenme. Es que cualquier persona que tenga la. ¿Listo, Nayeli? Ok, perfecto. Gracias. Bien, entonces, las características del aprendizaje en red es que, para empezar, no es un proceso formal, ¿no? O sea, no es una escuela, no es que tú vayas a adquirir un grado académico, ¿no? Simplemente es un aprendizaje que se da en función de tus intereses o de tus necesidades en ese momento, ¿no? Entonces, el aprendizaje en red pues es interactivo, o sea, necesitas que haya ida y vuelta. Se puede dar incluso de manera colaborativa, ¿no? A través de los foros, por ejemplo, ahí, oigan, la mejor manera de limpiar, no sé, los faros del carro. Ay, no, pues yo uso coca con agua. Ay, yo carbonato con limón. Ay, a mí me ha resultado esto y esto. Oh, pero ten cuidado con, ¿no? O sea, todo el mundo colabora, pero es un proceso informal, ¿no? Y es muy flexible y no está mediado realmente por ninguna figura, ¿no? Solamente hay una propuesta de un contenido y a quien le interesa, pues va y lo consulta, ¿no? Básicamente. Y lo que a partir o la otra característica de este tipo de contenidos es que efectivamente desarrollamos ciertas habilidades, adquirimos ciertas competencias, ¿no? Para la vida cotidiana, por lo general, aunque también hay mucho de aprendizaje en red, sobre todo a partir de la pandemia, que se ha dado en la educación en los distintos niveles, ¿no? Básica, media básica y superior. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre el aprendizaje en red? ¿No? ¿Nadie? Bien, entonces continuamos. Bien, el aprendizaje rizomático. El aprendizaje rizomático, bueno, para comenzar, vamos a definir, bueno, vamos a decir qué es un rizoma. El rizoma es un conjunto de raíces. Entonces, son rizomas, en el contenido nuclear nos hablan acerca del jengibre, ¿no? El jengibre, la cúrcuma son rizomas por excelencia, esos son raíces, bulbos que se conectan unos con otros, ¿no? La característica de estas raíces es que tienen un crecimiento, pues también, pues desordenado, ¿no? Y que se pueden conectar unas con otras raíces, ¿no? Y generar un macizo de raíces mucho más grande, ¿no?
y mucho más fuerte, por supuesto, que es lo que permite como la continuidad, y es una forma de reproducción vegetativa o asexual, ¿no? Entre las plantas, este tipo de plantas, los tubérculos, como los nabos, las papas, zanahorias, etcétera, ¿no? Bien, nos jalamos esta característica a esta característica de estas plantas hacia el aprendizaje. Y en este tipo de aprendizaje, el asunto es que no hay ningún nivel jerárquico, ¿no? En el pensamiento lineal sabemos que hay una jerarquía en el sentido de que hay un origen y hay relaciones más importantes que otras, ¿no? Hay causas directas, causas indirectas, efectos directos, efectos indirectos, ¿no? Y aquí no, en el aprendizaje rizomático, todo puede fluir para todos lados y hasta cierto punto es en tanto que va hacia múltiples direcciones, no tiene un centro fijo, pues también este es como de cierta manera desordenado, ¿no? A lo que estamos acostumbrados a ver o a conocer o a entender como aprendizaje, ¿no? Y aquí el punto es que el aprendizaje comienza en cualquier lugar y puede terminar también en cualquier lugar, o sea, no hay un control sobre el proceso propiamente, ¿no? Pero lo que sí genera es que se distribuye muchísimo más ampliamente, ¿no? Y lo que te genera son como muchas habilidades para responder de manera inmediata, ¿no? Porque la relación es dinámica permanentemente, ¿no? Entonces vas desarrollando la capacidad de computar o de realizar operaciones de toma de decisiones de manera continua, ¿vale? Y luego tenemos el pensamiento, caramba, conectivista, que bueno, aquí toma, por supuesto, elementos tanto del aprendizaje en red como del aprendizaje rizomático, en el sentido de que es un modelo como más horizontal, más que vertical, es horizontal, genera interacciones y realiza vínculos o conexiones múltiples, ¿no? Hacia todos los niveles. Se abreva mucho, se apoya mucho en los elementos tecnológicos, por supuesto, también. Es un proceso más individualizado en el sentido en que cada persona que está inmersa en este proceso, en este tipo de procesos de enseñanza-aprendizaje, tiene que autogestionar su proceso, tiene que resolver sus propias estrategias, decidir sus propias estrategias de estudio, sus propias estrategias de colaboración inclusive, ¿no? Y pues es más autogestivo en ese sentido, ¿no? Y de alguna manera también es un poquito más contradictoriamente, es al mismo tiempo más solitario en tanto que estás por tu cuenta, pero vas generando de otras maneras la conexión o la colaboración con tus compañeros o compañeras de estos procesos de enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo, nuestra experiencia aquí en Universidad Nacional Rosario Castellanos, aún con todavía limitaciones en el modelo instruccional que tenemos hasta este momento, pues estamos apostando porque trabajemos desde un aprendizaje conectivista, ¿no? O sea, que entre todos nosotros, incluyendo a todo el personal docente, como a todo el estudiantado y todo el personal administrativo, que estos procesos de aprendizaje sean mayormente distribuidos, ¿no? Que aprovechemos al máximo las bondades efectivamente de la inteligencia artificial, pero para reforzar nuestros conocimientos, no para depender de ella, ¿no? Y que también tengamos la capacidad de movernos entre el entorno virtual, pero también la realidad real, ¿no? O sea, que también contrastemos nuestra experiencia
con lo que ocurre afuera, con lo que ocurre en los espacios de trabajo, con lo que ocurre con nuestra familia, lo que ocurre en el barrio, lo que ocurre en el camión, en el metro, y que entonces veamos como todas esas relaciones que tienen que ver con mi formación profesional para que yo pueda reforzar mis aprendizajes, ¿no? Y para eso, efectivamente, con todas estas características, pues que tengamos la capacidad, vayamos desarrollando la capacidad de tener un pensamiento crítico. ¿Qué es tener un pensamiento crítico? Pues tener un pensamiento que se basa en el análisis de fuentes diversas, en la elaboración de argumentos, en la interpretación de lo que dicen las diferentes fuentes, ¿no? De estas distintas formas de ver la realidad, en inferir el comportamiento de los procesos, de los fenómenos que estamos revisando, en generar un tipo de evaluación, ¿no? Y también en tener elementos que nos permitan consolidar nuestros niveles de argumentación, pero también la forma en que como controlamos los distintos dispositivos que echamos a andar para la interpretación de la realidad, que seamos flexibles, o sea, que no nos casemos con una sola idea, ¿no? Y que vayamos generando una nueva capacidad para la solución de problemas interconectados, ¿sí? Para que entonces así, a través del pensamiento crítico, podamos estar en condiciones de tener una toma de decisiones mucho más asertiva, mucho más fluida, que efectivamente desarrollemos habilidades para la investigación, o sea, y que seamos precisamente nosotros, cada uno de nosotros, quienes realicemos, quienes saquemos adelante esa investigación y no la inteligencia artificial. Que entonces también mejoremos nuestra capacidad para la resolución de problemas en colectivo y de manera individual, o sea, que podamos fluir entre esas dos formas de trabajo para la resolución de problemas y que en mayor o menor medida también vayamos incrementando nuestras habilidades de proponer soluciones creativas, ¿no? Novedosas, que estimulemos nuestra creatividad. Y eso, nada de esto podemos lograrlo sino retomando un poco a Descartes cuando él hablaba de la duda metódica y de que había que dudar de todo. Antes de esa duda metódica y de dudar de todo, de dudar lo que te dicen los expertos o los no expertos, aquí recuperamos mucho el sentido propositivo de la curiosidad. Que nos dé curiosidad el mundo, que nos dé curiosidad saber. También para eso nos sirve el pensamiento crítico, para ser curiosas, para ser personas curiosas de lo que pasa en el mundo, ¿no? Y bueno, entonces para eso utilizamos un montón de estrategias que ahora hay. Aquí solamente les puse 5 ejemplos, ¿no? Por ejemplo, de las estrategias para el aprendizaje crítico propositivista, que no son exclusivas de este tipo de aprendizaje, pero que sí son las más socorridas. Por ejemplo, pues todo este aprendizaje basado en la resolución de problemas, un poco como lo que hemos estado viniendo haciendo, Guarache, lo que hemos venido haciendo en nuestra UCA y que es como uno de los modelos que se utilizan en Rosario Castellanos, ¿no? La resolución de problemas. Aula invertida también, ¿no? De cómo vamos y venimos en cada uno de los debates que se van dando y de los que vamos a ir trabajando en los próximos módulos, que les voy a proponer también como actividades aquí con nosotros en la sesión síncrona. Otro tipo de estrategia, pues bueno, son esto del aprendizaje a través del servicio, ¿no?
el servicio sistemático o el servicio que se da de manera espontánea. Son distintos los niveles, ¿no? Se proponen por ahí un cuadrante entre el aprendizaje y el servicio, y también entre lo que es el trabajo colaborativo y el trabajo cooperativo, que no es lo mismo, aunque se parecen. Todo tiene que ver también mucho con los roles y como la forma en cómo se utilizan los distintos elementos para el aprendizaje. Y finalmente tenemos también ay, para hacer todas, no solamente el mejor uso de estas estrategias, sino también para poder estar en condiciones de enfrentarnos a nuestras propias limitaciones, para comenzar a entender la realidad desde otro lugar. Ay, tenemos la autonomía reflexiva que en concreto desde Rosario Castellanos se propone con perspectiva humanista, ¿no? Entonces, si buscamos que generemos habilidades para la reflexión, pero que seamos capaces de reflexionar en solitario, de manera independiente, de manera autónoma, y que no creamos todo lo que nos dicen, ¿no? Sino que efectivamente también a través de esta curiosidad, también nosotros busquemos, investiguemos por nuestra cuenta y también vayamos como integrando nuevos conocimientos, nuevas fuentes también, ¿no? Y que entonces nuestros procesos de reflexión se vean enriquecidos, pero que también estén mediados por una condición de principio valoral ético, ¿no? Que nos acerque con mayor transparencia y con mayor empatía a los seres humanos. Pero no solamente a los seres humanos, sino también, pues, a la vida misma, ¿no? A la vida en el planeta. O sea, la perspectiva humanista esta perspectiva humanista no es la perspectiva humanista de los griegos y romanos, donde para los griegos solo los hombres tenían alma, ¿no? Y por tanto solo se era deferente con los hombres, ¿no? Ni el humanismo renacentista, ¿no? Antropocentrista, y ligado hacia las artes y al cultivo del espíritu, ¿no? Sino a esta perspectiva humanista que busca generar personas solidarias, empáticas, honestas y dispuestas al trabajo colaborativo y también a la toma de decisiones de manera colaborativa, ¿no? Este, Eso es lo que buscamos, eso es lo que pretendemos también con la incorporación del pensamiento complejo como una forma de resolver problemas en nuestra vida cotidiana. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Bien, las habilidades blandas. Las habilidades blandas, ya sé que estamos estudiando la carrera de Administración y Comercio y que para el área de las ciencias económicas administrativas, las habilidades blandas están muy relacionadas con qué es lo que se busca por parte de las empresas que sus empleados tengan como habilidades, ¿no? Como capacidades. Que sea una persona creativa, que sea capaz de trabajar bajo presión, que tenga disposición para trabajar en equipo, que tenga disponibilidad, que sea propositiva, bla, 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 ¿no? Todo eso para la empresa. Ahora vamos a pensar y estamos pensando en las habilidades blandas, no para la empresa,
sino para mi propia formación, bueno, para la formación de cada uno de ustedes. ¿Cómo deben ser y desde dónde ustedes deben estar posicionados, posicionadas? Pues sí para adaptarse, sí para ser autónomos, sí para estar organizados, para comunicarse, para ser creativos, para ser empáticos, ¿no? Cómo gestionan su tiempo, los gradientes de inteligencia emocional, cómo resuelven las situaciones de crisis o los conflictos, ¿no? Cómo ejercen el liderazgo o qué tipo de liderazgo les resulta a ustedes mucho más cercano y más fácil de asumir o seguir, ¿no? Porque aun cuando querramos que si somos 60 estudiantes, los 60 seamos líderes, pero también tenemos que reconocer, pues, que hay gente que no quiere ser líder, ¿no? Que prefiere también seguir, pero que esa actitud de seguir no es un seguimiento sumiso, sino que es un seguimiento consciente, un seguimiento responsable, reflexivo, ¿no? Por eso entonces, si tú no eres líder, si no te asumes como líder, ¿qué tipo de liderazgo es el que te gusta seguir y por qué? También eso habla de tus otras habilidades blandas, ¿no? Entonces, rápidamente cerramos con esto. Este, entonces, cuando trabajen las preguntas detonadoras del foro reforzador de aprendizaje, tengan muy presente que es distinto hablar de habilidades blandas para la empresa, habilidades blandas para la formación profesional o para el ejercicio profesional. No es lo mismo las habilidades que necesita la entidad empleadora de sus empleados que las habilidades blandas que necesita la persona profesional que busca ejercer su profesión o la persona en formación que busca optimizar todavía más su proceso formativo como estudiante. ¿Vale? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? Les voy a compartir, este es nuestro contenido del día de hoy. Ay, creo que nunca había llegado a esta última diapositiva. Cualquier duda que tengan, si no quieren externarla en el foro de dudas o en el mensajero de la plataforma, pueden escribirme también a mi correo institucional. Con mucho gusto les leeré y les responderé. Este, y voy ahora a compartirles. Voy a dejar de compartir y les voy a pedir, por favor, que enciendan sus cámaras nuevamente para tomarnos nuestra captura de. Muchas gracias, Adriana. Muchas gracias, Anayeli. Quienes puedan encender su cámara, por favor, para que hagamos la toma de la evidencia final de la sesión. Muy bien, ahí vamos, sonrían. Muchas gracias. Ya salió ahí el barrote del metro, Anayeli. Bien, voy ahora a dejar de grabar y les voy a compartir el enlace perdón, el formulario. Antes de eso, voy a compartirles en el chat el formulario para su registro de asistencia del día de hoy. Listo, ya está ahí. Y ahora sí voy a dejar de grabar.